la sesión y voy a compartirles entonces un poquito del video. Como les digo, dura 20 minutos el video. No lo van a poder ver todo, pero es una casa común y corriente en Texas que fue transformada en Montessori porque esa mamá estaba casada con la filosofía Montessori para que vean cómo una casa se puede transformar y no necesitas todo el material Montessori, solamente necesitas tener una mirada Montessori y hacer adecuaciones en casa que son muy simples. Ok, entonces vamos a empezar ahí. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? ¿Pueden ver el video? Muy bien. Ahora lo voy a compartir. Bienvenidos a Montessoriando en casa. Vamos a empezar este video con una pregunta. ¿Por qué preparar un ambiente en casa para nuestros hijos? Sería como la primera pregunta. Y en parte de la respuesta encontramos que ya lo hicimos. Si ya tuviste a tu hijo, al primero o al segundo, o estás por tenerlo, lo estás preparando el ambiente. Cuando tenemos un nuevo hijo que llega a casa, regularmente pensamos en un ambiente que esté listo para poderlo atender. ¿Con qué cuenta? Con la cuna regularmente, el cambiador y los accesorios de ropa necesarios. Ahora, en este taller de Montessoriando en casa, estaremos como modificando o reestructurando la forma como vienes preparando un ambiente en casa. Y una de las razones por las que hay que preparar un ambiente en casa desde Montessori o desde la propuesta de la doctora Montessori tiene que ver con esta concepción de que el niño necesita un ambiente para autoconstruirse. Y este ambiente preparado es ese espacio que tú en casa brindas para que él pueda actuar de manera libre, independiente y autónoma. Podemos elegir a muchas otras pedagogías, elegimos al Montessori, además de por tener mucho tiempo trabajando en esta pedagogía, porque creemos que brinda los elementos prácticos y necesarios y además muy simples que podemos aterrizar en cualquier contexto social y cultural. Montessori tiene presencia a nivel internacional y con esto nos da como la oportunidad, no porque tenga presencia a nivel internacional, es decir, porque retoma o valora o valida los aspectos sociales y culturales que hay en cada cultura. Así es que si yo preparo un ambiente viviendo en Occidente, no es lo mismo que alguien que vive en Oriente, alguien que vive en un país cálido, alguien que vive en un país frío. Y además los artefactos o los objetos que venden en esos lugares varían de una cultura a otra y eso lo tenemos que tomar en cuenta. Una pregunta que tienes que hacerte como papá antes de atreverte a hacer un cambio, porque los cambios que vas a hacer en casa van a permanecer. No es como que de repente vayas a poner un perchero bajo y lo vas a quitar, ¿no? O sea, y te vas a tener que ir acostumbrando a encontrarle lo bello a este espacio que vas a transformar. ¿Es el espacio ideal de desarrollo para mi hijo? Tendrías que preguntarte, ¿mi hijo se divierte? Se mantiene feliz, noto que hay concentración, le gusta estar en su casa, interactúa con los juguetes o con las cosas que tiene en casa. Si la respuesta es no y estás en este curso, seguramente es por algo, seguramente es porque estás buscando otra respuesta. Muchas madres llegan al Montessori en esto, en esta búsqueda de otras respuestas o de otra forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, si tu respuesta es no, y no te gusta lo que hay en el ambiente, vamos a darte las herramientas en este taller para que puedas hacer modificaciones en casa y tu hijo se sienta parte de. ¿Por qué parte de? Porque es que estamos buscando. En el Montessori, uno de los principios básicos que buscamos a través de la autoconstrucción es que el niño logre la independencia. Esta es una tendencia natural del ser humano. El niño en búsqueda de esta independencia a través de la interacción con ese ambiente. El ambiente puede ser un ambiente rico o un ambiente pobre. Ambiente rico es igual a ambiente estimulador. Ambiente empobrecido es ambiente con bajos niveles de reto, ¿no? Entonces, en este sentido, tendríamos que ver por qué Montessori concibe que esto es que un ambiente preparado es necesario para el desarrollo del niño. Bueno, esto lo concibe porque María Montessori tenía algo bien interesante que decía: nosotros no educamos al niño, yo no educo a los niños, las guías no educamos al niño, preparamos un ambiente para que él se autoconstruya, preparamos un ambiente para que él tome lo que necesita. Cada niño tiene su propia individualidad, cada niño es un ser único, irrepetible, y en estas características él
determinará cuáles son sus intereses, cuáles son sus gustos. Nosotros como padres, como guías, como maestros, etcétera, nos tocará definitivamente ir respetando como esos gustos o esos intereses y además partir de esta premisa, incluso entre hermanos, si tienes más de un hijo, jamás van a tener los mismos gustos. Aunque tengan el mismo estilo de crianza, el resultado va a ser totalmente distinto. Genéticamente hablando, podemos hablar de hermanos de sangre, sin embargo, la crianza y el ambiente modifica y determina en todas las formas cómo va a ser ese niño en el futuro. María Montessori hablaba mucho hacía una pregunta que a mí me gusta mucho, y era, ¿lo puede hacer por él mismo o necesita ser ayudado? Y esta pregunta es una que te tienes que hacer de manera constante. ¿Tu hijo lo puede hacer él solo? Lo permito. ¿No lo puede hacer él solo? Le brindo los medios para que lo consiga. ¿Y qué son los medios? Ponerle muebles a su altura, ponerle los bancos, ponerle la mesa. Si vas a ponerle una mesa, obviamente que sea una mesa que esté a su altura baja y que sus pies cuando esté sentado en la silla toquen el piso. Si en poner los medios para que él pueda hacer las cosas se encuentran materiales, también lo voy a hacer. ¿A qué le llamo materiales? A lo que normalmente se conoce como juguetes. Bueno, ahora vamos a preguntarnos cuando llevemos esos materiales, esos juguetes, si estos juguetes tienen un propósito inteligente. Esta es otra pregunta que a menudo te vas a empezar a hacer. Y es, todo eso que llevo a mi hijo tiene un propósito inteligente. Si no lo tiene, no lo compres. Lo puede hacer por él mismo, que era la primera pregunta que nos habíamos hecho. Lo puede, déjalo, no lo puede, le brindo los medios. Estos dispositivos o esta mente cuestionadora, esta mente observadora, porque definitivamente el Montessori es una pedagogía, una filosofía que recurre a una herramienta muy elemental que se llama la observación. Y es a través de la observación que vas a darte cuenta qué necesita tu hijo, qué no necesita tu hijo, qué es el nuevo reto que le voy a agregar, qué es ese cosas que le voy a quitar, porque preparar un ambiente no solamente es poner cosas, es quitar cosas también, ¿no? Muchas de las casas están repletas de cosas que a los niños no les interesan. Muchos de los juguetes y de los artefactos que hay en casa son necesidades de los padres y no del hijo propiamente, ¿no? Y te vas a dar cuenta cómo en la Navidad el hijo juega más con la caja donde venía el juguete que con el propio juguete, ¿no? Sobre todo si el juego tiene tantos ruidos o hace tantos sonidos. ¿Qué es un ambiente preparado? O a partir de aquí, ¿qué le llamaremos ambiente preparado? Ambiente preparado es aquel espacio que le permite al niño interactuar de manera libre, segura y autónoma. Y además es un espacio que brinda alimento psíquico o alimento cognitivo, es decir, que tiene retos para el niño, ¿no? De manera libre, no necesitas estar tú ahí vigilándolo para estar seguro que está bien. ¿Qué fomenta el ambiente preparado? Fomenta la independencia y fomenta hacer las cosas por él mismo. Y vamos a llevar la frase de ayúdame a hacerlo por mí mismo. Mamá, ayúdame a hacerlo por mí mismo, papá, ayúdame a hacerlo por mí mismo, maestro. Quien sea, llévate esta frase y quédate con ella. ¿Cómo debe ser tu ambiente preparado? Debe ser un ambiente bello, debe ser un ambiente con accesorios reales, con muebles ligeros y donde él pueda moverse de manera libremente. Estos son como 4 aspectos que debes considerar. Obviamente tienes que considerar la luz, los tonos de las paredes, el mobiliario que va a tener. ¿Cuáles áreas vamos a revisar en Montessoriano en casa? Vamos a revisar 3 áreas, que es la habitación, que es donde me encuentro ahorita, pero ahorita te vamos a ir explicando poco a poco como qué materiales, por qué esto sí, por qué esto no. Vamos a revisar la cocina y vamos a revisar cómo debe ser el baño. Bienvenido a Montessoriano en casa, esperamos que nos pongamos a trabajar con mucho entusiasmo. Hola, continuamos con Montessoriano en casa y hoy nos recibe una pareja Montessori formada por una mujer argentina, un hombre americano y bueno, voy a ir explicando las partes como de la casa, como la tienen ad hoc. Ellos son padres de 2 hijos, una niña de 3 años y un niño de 5 años. Como observamos y comentábamos en el primer video, en este espacio tenemos un banquito para que los niños se puedan sentar a cambiarse los zapatos. Aquí hay un canasto donde se colocan los zapatos a cambiarse los zapatos. Aquí hay... Ok.
Está bueno, ¿verdad? Ok, el video se trata de ir recorriendo, voy recorriendo toda la casa, espacio por espacio y explicando lo que, como que cada cosa, el propósito. Por ejemplo, si ven aquí, hay una jarrita porque ellos riegan las plantas. Acá hay instrumentos musicales. Por acá hay una mesita de arte. Creo que me salté la mesita de arte. Aquí está, mesita de música y mesita de arte. La mesita de arte, ajá. Y luego hay unas modificaciones que hacen en la cocina, y luego cómo ponen los bancos que utilizan, cómo participan en la cocina, dónde tienen todo, donde guardan para estar, cambiando las actividades de arte que hacen. Y luego en la cocina nos vamos a checar la cocina, como la alacena, el pantry, donde se guardan, donde tienen todo a su altura, donde tienen comida, donde tienen snack, donde tienen para servirse agua solo. O sea, la casa tiene espacios en todos lados donde ellos pueden valerse por ellos mismos, donde no tienen que depender del adulto, ¿no? Es un ambiente estratégicamente inteligente, es un ambiente donde los niños, si te fijas, no se ven computadoras, no se ven pantallas de televisión y está una grabadora de las más antiguas con cassette todavía o con estos CDs donde se escuchaba música, ¿no? O sea, ni siquiera está Alexa ni nada de eso. Y les ponían ahí sus cassettes y su música para que ellos la eligieran. Y es una casa que está como en un acre y medio de pura naturaleza. Se la pasaban entre sembrar afuera y adentro de su casa. O sea, eran unos niños que estaban es un estilo de crianza y de vida con ciertos padres que eligen Montessori de este lado. Y este es un curso que preparamos para ellos y que viene ad hoc con el tema que vamos a hacer hoy, ¿no? El tema que vamos a hacer hoy está vinculado a esta parte que yo les comenté, es nuestra clase de cierre y es el ambiente preparado y la práctica consciente. El ambiente preparado en mi ambiente, en mi escuela, pero el ambiente preparado también necesitamos llevarlo a la casa. Y la intención de brindarte estas herramientas de Montessoriando en casa y este cuadernillo que te voy a proporcionar, que te vamos a proporcionar, tiene que ver con que tú empieces a educar a tus papás que tienes en la casa, que son pequeños cambios los que tienen que hacer. No tienen que tirar una pared ni poner una escuela completa. Nada más es tener como una mirada o un pensamiento diferente respecto a qué es un ambiente Montessori y qué es lo que le brinda a los niños, ¿no? Un ambiente preparado es un espacio que brinda herramientas y estrategias sobre cómo crear espacios en el hogar y en el aula que promuevan la independencia y el aprendizaje de niñas y niños entre los 0 y los 6 años. El ambiente, por lo tanto, permite desarrollar autonomía y orden interior. Desde la mirada neurocientífica, los primeros años son clave para establecer las bases neuronales del aprendizaje y de la autorregulación. Ok, un ambiente preparado debe satisfacer las necesidades humanas del niño, como necesidad de hacer, que son tendencias humanas también, necesidades de hacer y pertenecer, necesidad de seguridad, necesidad de protección y necesidad de amor. Este ambiente preparado con estas características debe estar en el aula, en el ambiente donde tú eres la líder, pero también es ideal e importante que en casa cuidemos que este aspecto se vaya dando como un tanto de manera paralela, ¿no? Desde las neurociencias, la seguridad activa el sistema parasimpático y fortalece conexiones emocionales necesarias para aprender. Por lo tanto, sabemos que para los niños entre el rango entre los 0 y los 6 años, ¿cuáles son las cosas que están pasando en este rango? Bueno, según Montessori podemos ver las tendencias humanas, podemos saber, sabemos que un niño tiene una mente absorbente inconsciente entre los 0 y los 3 años, sabemos que los niños tienen una mente absorbente consciente entre los 3 y los 6 años, vemos al embrión espiritual, tenemos los periodos sensibles. Todas estas son como yo siento que son para nuestros adultos oportunidades que la naturaleza nos brinda para acceder a la mente del niño, para acceder al ser del niño, para tener contacto con ellos, ¿no? En algún punto. De acuerdo a las neurociencias, en esta etapa es la etapa con la más alta plasticidad neuronal y es una etapa donde el desarrollo de las funciones ejecutivas lo tenemos a todo a flor de piel y ya vimos cómo se da en Montessori y como comercial.
El próximo lunes no tenemos clase de neurociencias, pero tenemos un workshop gratuito que vamos a hablar de vida práctica desde las neurociencias para que no se lo pierdan y entren, ¿ok? Entonces, también desde las neurociencias es importante que el niño tenga un vínculo seguro, ¿ok? La guía Montessori tiene que ser un adulto seguro. El padre o la madre tienen que ser un adulto seguro. Esto es necesario para el bienestar y el desarrollo del niño. Cuando no lo hay, sí estamos como en deuda o en déficit. Eso sí es real, porque no hay como una manera de decir, bueno, no lo hay y la mente lo va a suplir. ¿Con qué? No puede fumar todavía el niño, no puede beber, no puede hacer. ¿Con qué lo suple? Un adulto lo suple con alguna cosa que lo ayuda como a transitar esa necesidad, pero el niño no tiene con qué suplirlo, está en pleno desarrollo, entonces sí estamos en déficit cuando no se lo brindamos. ¿Cuáles son los aspectos básicos y elementales de un ambiente preparado? Un espacio donde se tienen que respetar los ritmos naturales del niño. Lo insistimos durante todas estas 11 semanas, ¿no? Respetar los ritmos naturales del niño. Un espacio donde el niño se mueve de manera autónoma. Un espacio becho, un espacio seguro, ¿ok? Estas son como las cosas más básicas que estamos esperando, ¿no? Desde las neurociencias necesitamos un espacio donde haya movimiento libre, porque sabemos que el movimiento libre estimula el cerebelo. Exceso de estímulos afectan la atención. La armonía favorece la motivación intrínseca, ¿ok? Por eso es importante que cuidemos estos aspectos. ¿Cuál sería un checklist de un ambiente preparado? Y vuelvo a repetir, que el ambiente sea ordenado, que el ambiente sea seguro, que el ambiente sea autónomo, que el ambiente sea experiencial, que el ambiente tenga una estimulación justa, que el ambiente sea estético y bello y que el ambiente sea evolutivo. Evolutivo hago referencia a que represente retos en el desarrollo de los niños. Desde las neurociencias, el ambiente debe favorecer la memoria de trabajo, la toma de decisiones, la calma y el aprendizaje. Y de todo esto venimos hablando durante estas 11 semanas. Estoy haciendo como un recap también. ¿Qué espacios sugeridos debemos tomar en cuenta? Bueno, en el ambiente o en el ambiente escolar, que sean espacios o salones espaciosos, que haya iluminación natural, que hayan materiales de desarrollo, que exista un adulto preparado, un adulto preparado, un adulto preparado, ¿ok? Que estén padres colaborando, que esté la libre elección, que esté el movimiento libre, que demos círculos en el ambiente, que trabajemos con caminar sobre la línea, que tengamos espacios con jardines y arena. Y si me regreso a cada uno de estos, podremos encontrar relaciones entre todos los temas de neurociencia que estuvimos viendo, ¿no? Podemos hablar de las funciones ejecutivas, podemos hablar del desarrollo psicomotor, podemos hablar en la libre elección, podemos ir hablando de estas interacciones que estuvimos tomando en cuenta en el desarrollo del lenguaje. No sé si se acuerdan cuando hablamos de todo eso, la importancia del material del desarrollo, que el niño, el cerebro tenga retos, ¿no? Entonces, todos estos que ya están en Montessori se encuentran implícitos. En casa, ¿cómo lo podemos hacer? Debemos pensar en la conquista de la independencia como una premisa a conseguir en esta edad, así como el refinamiento del aparato motor, tanto fino como grueso, por lo que debemos proporcionar movimiento libre. En la cocina, un espacio de servicio a su alcance. En el comedor, espacio para comer a su alcance, es decir, a su medida, una mesa pequeña, no una periquera. En el dormitorio, que sea adecuado a sus necesidades, un colchón en el piso, ¿ok? Y eso va a ir en este material que los voy a subir. El baño, si no alcanza, ponerle una escalerita, estas banquitas que venden ahora que son muy famosas, donde ellos se estrepan y se pueden lavar los dientitos por ellos mismos, lavarse sus manitas, que no represente riesgo. Muchos de los accidentes que tenemos en este rango de edad tienen que ver con los niños trepando, tratando de alcanzar algo o tratando de obtener algo porque saben dónde está, pero no están a su alcance las cosas, ¿no? Lectura, espacios exteriores amables, ¿no? Estéticos, jardines. Si no se puede, saber que mi compromiso es llevarlo a que tenga contacto con el jardín.
trastes accesibles, ropa a su altura, libros a su alcance, materiales de arte, materiales para recortar, materiales para hacer collares. Todas estas cosas hay que proporcionarlas en casa, porque luego no me puedo quejar que mi hijo nada más quiere estar jugando, viendo la televisión, si yo no tengo alternativas en la casa. Me explico, si no existen las alternativas. El ambiente cambia con el niño, observar cuáles son los intereses y adaptar los materiales. La novedad moderada estimula la atención sostenida y la exploración. Esta es como una frase desde la mirada neurocientífica. El adulto preparado es necesario porque el adulto preparado va a brindar todas las actividades que el niño necesite, actividades con materiales, conversaciones, y va a ser capaz de realizar observaciones sin intervención. Desde la neurociencia, estimular la corteza prefrontal fortalece el autocontrol y la concentración profunda. ¿Ok? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos saber que para que las neurociencias, todo esto que hemos estado viendo, todos estos conceptos que parecen conceptos aislados, sepamos que están dentro de los ambientes Montessori, pero los podemos llevar también a la casa. Necesitamos que los padres integren esta mirada y necesitamos entender que el ambiente es una extensión del niño. Debe ser bello, debe ser funcional, silencioso y lleno de posibilidades. Esto siempre va a permitir que estemos educando, acompañando y preparando desde el amor, ¿no? Preparando y compartiendo desde el amor. Me agarré de corridito, parecía que el profesor me estaba persiguiendo. A ver, ¿a quién tiene comentario, chicos? Ni chanza me he dado de respirar. ¿Alguien quiere comentar algo? Agarra aire. Muy Pues, bien. ¿alguien tiene algo para agregar del ambiente preparado? ¿Todo bien? Muy bien, doctor Prado, son todas tuyas. Ya te las suelto. Oye, no, pues es que esta exposición tan brillante que acabas de hacer, de alguna manera recoge todo lo que hemos estado charlando, todo lo que hemos visto en estas 12 sesiones, como bien lo dices tú, y pues realmente me dejas poco porque estoy gratamente sorprendido de tu capacidad de síntesis, ¿no? En muy poco espacio has hecho un extraordinario resumen y yo quiero felicitarte por ello, mi querida Lili. Bueno, voy a compartir algunos elementos solo como complemento de esta magistral exposición que nos ha hecho. Ay, ¿sabes qué? Nada más dame chancita de... Perdón, sí, sí, aquí va. No te preocupes, aquí estamos. Algunos elementos que me parece importante recapitular. Listo. Vamos a ver si ya está. Un minutito nada más. Ok. Bien. Estuve recuperando algunos elementos y como bien dice Lili, pues ya también me tenía aquí medio loco tratando de ubicar algunos elementos. Bien. El primero de ellos, me encantó esta parte que comentaste de estos papás, que dices que en acre y medio de naturaleza, acre y medio de naturaleza, estuvimos observándolo. Bueno, me llevaste sin lugar a dudas a esta parte. Michel Van Puyen. Michel Van Puyen es un neurocientífico francés que escribe esta maravilla de libro. Se llama Cerebro y Naturaleza. ¿Por qué la belleza del mundo nos aporta bienestar y salud? Y lo acaba de decir Lili de manera magistral. Cómo el entorno, cómo el ambiente es una extensión del niño y tiene que poseer ciertas características. Bueno, este neurocientífico san francés coincide con el posicionamiento que nos acaba de obsequiar Lili. Lo pueden ver en la parte inferior del texto. Justamente se dice, ¿por qué la belleza del mundo nos aporta bienestar y salud? Inicialmente, este neurocientífico nos señala, nuestro cerebro necesita la naturaleza. ¿Por qué los espacios naturales son tan vitales en estos tiempos turbulentos? Bueno, pues porque seguimos siendo homínidos,
y no hace muchos miles de años no vivíamos en la sociedad evolucionada que tenemos hoy en día. Hace algunos miles de años, con el mismo cerebro que hoy poseemos, vivíamos en medio de la naturaleza. Y nuestro cerebro sigue tan hambriento de esa naturaleza como hace nuestros ancestros de hace algunos miles de años. Entonces, hoy lo que sabemos es que estos espacios naturales se oponen a lo artificial. Tristemente, muchos de nuestros niños de estas últimas generaciones están creciendo en un entorno artificial, alejado de lo natural, alejado de estas sensaciones, de estos sentimientos que origina el apego hacia la parte natural. Yo le decía a Lili que acabo de pasar 3 días en Parras de la Fuente, un municipio cercano a la laguna, y es una perla. Agua, abundante agua, paisajes naturales, y es impresionante el bienestar que le ocasiona a uno. Bien, vamos a ver algunos elementos que nos pueden ayudar. De los espacios verdes a la materia gris. Mientras más tiempo pasan nuestros niños, mientras más tiempo pasamos nosotros en espacios verdes, más le ayudan a nuestra materia gris. Como comentaba ya hace un momento, nuestro cerebro pues es el de un cazador-recolector de hace algunos 25, 30, 40, 50 mil años. Es el mismo. Incluso hay una prueba que aquí se las voy a aplicar a ustedes. Hay una prueba que algunos científicos, uno de ellos, John Falk y John Badin, aplicaron. Le mostraron a algunas personas, tanto de Europa como de Estados Unidos, de Asia y de África subsahariana, les presentaban algunos escenarios y les preguntaban, ¿cuál preferiría usted para vivir en caso de que tuvieran la oportunidad? Vamos a ver qué contestan ustedes. ¿Listos para hacerles la misma pruebita? Ya sea que me lo puedan decir en el micro o me lo pueden anotar en el chat. Dice, a participantes procedentes de diferentes continentes, Estados Unidos, Europa, África, subsahariana, etcétera, los científicos les mostraban las fotos de 5 ecosistemas. Yo les voy a mostrar 4 porque, bueno, el quinto es muy similar a uno de ellos. ¿Cuál preferiría? ¿En cuál preferirías estar? ¿No? El A es la selva tropical. Opción A, selva tropical. Opción B, sabana africana. Opción C, el desierto. Opción D, bosque de coníferas. ¿Dónde preferirías tú vivir? A, B, C o D. Venga. Ahí leemos, a ver dónde nos dicen. Y vamos a ver si coinciden con los hallazgos. Veo aquí, Bárbara, bosque de coníferas. Gracias, Bárbara. En la D, bosque de coníferas. En la A, Leti, selva tropical. En la D, bosque de coníferas. Pues aquí hay una polémica entre D y A. El bosque de coníferas, la selva tropical. Tenemos aquí una polémica interesante. Vamos a ver qué le pasó con sus cerebros. El estudio que nos presentan estos señores, aquí está. La mayoría de las personas eligen la opción B, la sabana africana. Dice, lo más probable es que su elección recaiga en la sabana, dicen estos estudios. Ustedes ya son un parteaguas en virtud de por qué escogieron o bien la selva o bien el bosque de coníferas. Ahorita lo vamos a ver por qué. La mayoría de estos estudios dicen la sabana africana y explican estos señores que se escoge la sabana africana porque nuestro cerebro, que es de cazador-recolector, le viene mejor la sabana porque los grandes árboles te impedirían ver, por ejemplo, un depredador.
cuando la sabana te permite tener una visión extensa y poder ver los sitios. Frida, adelante, Frida. No, bueno, no, yo escogí el bosque de coníferas, hubiera escogido el tropical, ¿Ok? pero después del dengue que me dio, ya no quiero saber nada de No los quieres saber nada. No quiero saber nada, dice Frida, de selva nada, tropical, ni nada, de dengue, ni de nada. mosquitos. Ok, eso es bueno. Entonces, mucho tiene que ver la elección que acabamos de hacer, justamente por los sitios en donde, por ejemplo, vivimos o donde nos más parece que estaría mucho mejor. Habría que considerar que si la pregunta hubiese sido, ¿dónde preferirías vivir si no tuvieras ninguno de los artificios de la era moderna? Ninguno. Porque vivir en el bosque de coníferas, pues qué padre, en una cabaña, con clima, etcétera, pues qué padre. Pero qué tal que no tuvieras ningún recurso de la vida occidental. Bien, vamos a ver estos dos elementos. Lo que han descubierto estos caballeros es que la contemplación de este tipo de paisajes engendra sentimientos de bienestar. Entonces, los niños, tal y como lo acaba de expresar Lili, los niños que son expuestos a ambientes mientras más naturales, es mucho mejor. Aquí tienen ustedes este ejemplo. Una fuente de salud. A poquito antes, esta otra, poquito antes. Cuando exponemos a los niños a paisajes, incluso artificiales, por ejemplo, un póster, también esto se han hecho algunos estudios, si en el salón de clase hay un póster de algún paisaje natural, también los niños experimentan el beneficio de este póster. Si acaso se viviera en medio de la ciudad, hoy los científicos nos dicen que observan en los niños estos elementos de bienestar. Cuando hay uno de estos póster gigantes que incluso parece que caben en todo el muro y que tiene que ver con estos entornos naturales, bueno, se ha observado que los niños se ven beneficiados. Otro estudio que también se ha aplicado hacia los niños, y nos lo comenta este neurocientífico francés, es un estudio previo que se hizo allá por el 84 por un médico de apellido Ulrich. No sé si lo recuerden. Él observó el efecto de mirar por la ventana desde un hospital, desde una sala de un hospital. Él lo vivió en carne propia. Él estuvo convaleciente durante un buen tiempo y entonces él observó que tener a la vista desde su ventana del hospital un árbol le ayudó a luchar contra la enfermedad, un árbol. Esto le llamó fuertemente la atención y entonces durante los siguientes 10 años se dedicó a observar qué pasaba en los hospitales en pacientes que tenían a la vista un entorno natural, un ambiente natural, árboles, etcétera, y aquellos que no tenían la posibilidad. Aquí están los hallazgos que hoy los traemos hacia la educación. Dice, los resultados fueron espectaculares. Los enfermos se recuperaban mejor cuando ocupaban una habitación de hospital que daba hacia un paisaje natural, mientras que los otros, que tenían a lo mejor un muro de ladrillos, se observaba que ellos tardaban más en aliviarse y también consumían más analgésicos que los que estaban frente a una ventana con un paisaje natural. Incluso los que estaban frente a la ventana de un paisaje natural solían abandonar antes el hospital que los otros, teniendo padecimientos similares. ¿Qué le dice esto a este neurocientífico? Si tenemos la posibilidad de estas ventanas en nuestros espacios que tengan elementos naturales, lo que se ha hecho en algunas instituciones es observar el beneficio que tienen los niños de tener plantas, ¿no? Macetas, de que como lo decía
hace un momento, Lili, esta familia que vivía al exterior tenía, mejor dicho, al exterior un campo natural. En ese sentido, ¿tendrías tú algún apunte, Lili? ¿Qué observaste en esta familia que tenía este acre y medio de naturaleza y este intercambio entre el hogar y este escenario, Lili? Es que fíjate que ese es algo que pasa mucho aquí en Austin, porque Mm, no sé si algunas personas han venido a Austin, por ejemplo. Austin es una ciudad muy verde. ok. Es un lugar donde muy fácilmente te encuentras con ríos o ves pasar todo. Hay lugares donde parece que vas encima de brócolis, porque hay tantos, 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 tantos follajes, Ok. follajes entonces, hay muchas casas y muchos niños y escuelas que están rodeadas de naturaleza. Entonces, hay mucha como vida hippie, yo creo, que esa es mi percepción. Bueno, aquí está Natalie, que también Natalie está en Austin. Y Ujú. creo que eso modifica mucho en general cómo se encuentran los niños. Y hay mucha onda en general, yo los 8 años que tengo trabajando acá, de que los niños estén sembrando en contacto con la naturaleza, o sea, cuidando animales en contacto con la naturaleza, recogiendo huevos, sembrando, recogiendo la cosecha, o sea, hay mucha de esta experiencia y siento que definitivamente hay un cambio en el cerebro de los niños, definitivamente, o sea, por Sí. 5 años trabajé directamente en las mañanas, llegábamos directo a jugar o a regar plantas o a recoger rocas o a coleccionar hojitas, o sea, eran puras actividades relacionadas con la naturaleza. No era llegar al salón, a la clase o al cantico, ¿me entiendes? Era llegar a jugar y estar en contacto con la naturaleza. De hecho, cuando estaba terminando mi doctorado, estaba en esas escuelas y definitivamente tenía que hablar de todos esos aspectos en mi tesis porque evidentemente todo eso marcaba una era como una predisposición natural. Yo así sentía que los niños tenían una predisposición natural para Ajá. cuando entraban al ambiente, porque el ambiente cuando estaban adentro lo disfrutaban tanto como ir afuera. Esa era como una Ujú. percepción mía. Y disfrutaban mucho hacer cosas de arte, disfrutaban mucho estar caminando y además tenían permisos de andar descalzos. Cuando llovía, dentro de las políticas de la escuela era que tenían permiso de salir a empaparse con la lluvia y se hacían charcos. Y lo que yo no había visto desde que era niña, lo prometo en México, que echarnos clavados adentro de los charcos, acá lo vine a ver. O sea, niños echándose clavos o echando carritos y ellos trepados arriba en medio de los charcos con sus botas y bueno, acababan, nos teníamos que bañar porque acababan aquellos todos batidos. Pero obviamente los papás estaban de acuerdo con esas como experiencias y actividades, pero sí notó una diferencia enorme, o sea, el hecho de que que estén tan cerca de la naturaleza. Y puedo recordar, por ejemplo, escuelas que están tan cerca del concreto, del pavimento, del calor, siento que es sofocante. Un poco ahorita que estabas hablando del hospital, que estabas diciendo gente que ve paredes y todo esto. Puedo comprenderlo porque a lo mejor he tenido las dos sensaciones, ¿no? Estas escuelas donde no hay nada de naturaleza, donde solamente hay puro cemento, sol, calor, me explico, y que lo más natural es una plantita si no se le ha muerto a la maestra dentro del Sí. salón. Sí. Toda Natalie, triste, ¿no? Natalie, ¿ibas a decir algo? Y Natalie tenía un comentario. Gracias, Lili. Sí, hay Sí, hola, ¿qué Hola. tal? No, nada más compartir que bueno, que a mí que me toca estar viviendo esta experiencia que está describiendo Lili, es decir, que es algo hermoso y creo que lo que yo he observado y que digo yo que wow, es la conexión también que haces con los pequeños. Es una conexión que te ayuda para después tener un control del grupo, porque también pones un poquito de tu persona y los niños te siguen. No sé, a mí la verdad que haber tenido esa oportunidad de entrar a una escuela así me ha marcado tanto en mi persona como para ser más paciente, más tranquila, más amante de la naturaleza. Y es súper hermoso conectar. Ahorita, como yo soy la directora de educación,
Mencionaba Lili decir que teníamos políticas de salir a la lluvia. Y le digo, es obligatorio que salgan y se ensucien. Quiero que los niños se ensucien y disfruten bastante. Y la verdad que es muy, muy lindo ver cómo lo disfrutan ellos y su felicidad. Nah, solo quería compartir eso. Excelente, excelente. O sea, si Gracias, por ejemplo Natalie. hay un día donde hay arcoíris, no lo vamos a perder, o sea, vamos a ir afuera. Si está la lluvia, no la vamos a perder, vamos a ir a andar saltando en los charcos, o sea, son cosas que porque tenemos como la premisa de que estos fenómenos naturales están para estar con ellos y disfrutarlos. Entonces, definitivamente hay un cambio a nivel de cerebro, o sea, Claro. eso es determinante, eso es determinante. Bien, gracias, Natalie, gracias. Ok, esto que este francés y sus colegas destacan respecto de la naturaleza y cómo influye sobre el cerebro, voy a cerrar este punto con esta idea que tiene que ver con la poda cerebral. ¿Recuerdan el concepto poda cerebral? ¿Alguien recuerda qué fue lo que dijimos que era la poda? ¿Alguien recuerda brevemente qué dijimos que era poda cerebral? Justamente la pura neuro cerebral es cuando el niño asocia como que a los aprendizajes que él los toma más significativos y los desecha a los que no son tan significativos para él. Entonces, por eso saben decir que en procesos de infancia, incluso hasta los seis Ajá. años, creo que era, 5 o 6 años, es un proceso, después de ahí hay una poda y después hay otra poda en adolescencia. Excelente, excelente, Estefanía, muchas gracias. Efectivamente, estos señores incluso dicen, vaya nombre, poda cerebral sigue teniendo que ver con la naturaleza, poda cerebral. ¿A qué se refiere? Se refiere a que efectivamente estos miles, millones de conexiones sinápticas que se dan en el cerebro se tienen que especializar en algún momento. Por ello es necesaria esta poda sináptica. ¿Por qué es necesario? Bueno, es necesario para poder, ay Dios, aquí está. Es necesario para que el cerebro de estos chicos, además de especializarse, empiece a mejorar. Algo que nos comparten estos señores es lo que pueden ver en la última viñeta, donde dice, poco a poco, el conjunto de estas redes especializadas se pondrán en funcionamiento para permitir la marcha, el lenguaje, la lectura, las interacciones, la autoconciencia, dice, y es ahí donde los estímulos del entorno, es decir, la educación, juegan un papel tan crucial en la poda sináptica. Nosotros, los educadores, somos parte de la poda. Imagínense que ustedes traen las tijeras estas enormes que se utilizan para la poda. Nosotros, con los entornos que diseñamos, con los ambientes, con los ambiomas, lo que ahorita nos señalaba Lili en estas particularidades, ahí es donde estos neurocientíficos dicen, ahí aparece la educación, ahí aparecen las tijeras de los educadores, de las educadoras, porque gracias al trabajo que ellos hacen, estos estímulos del entorno juegan este papel en la poda. Dice, si no ese es el caso, un número excesivo de conexiones perdurarán y tornarán paradójicamente menos complejo el cerebro y por tanto menos rico. Aquí está la parte crucial. Si nosotros no contribuimos en una poda adecuada, es necesaria la poda, es necesaria para que se especialice y para que mejore el cerebro. Si nosotros no lo hacemos mediante las características de nuestros ambiomas, entonces nosotros seremos culpables, tal y como lo estamos viendo ahí, que haya un exceso de conexiones que van a estar perdurando y que van a ser ineficiente a este cerebro. Lo vuelven ineficiente. En cambio, las experiencias como las que nos platican Natalie y Lili tienen mucho que ver con
el necesario ejercicio de la poda desde las tareas que hacemos los educadores. Entonces aquí no hay vuelta de hoja. O elaboras programas, construyes estos entornos, o entonces no estaremos ayudándoles a los chicos en esta parte de que queden. ¿Se acuerdan de los bonsai? Y que los japoneses son maestros en el arte de la poda de los bonsai. O sea, no cualquier ser humano se anima a podarlo. Bueno, más o menos algo así tendríamos que estar haciendo el símil en los cerebros de nuestros pequeños. Tienes que ser experto en cerebros infantiles para poder ayudarles a la poda. No cualquiera puede hacer una buena poda cerebral. Y aquí en este punto me gustaría ahondar en este asunto que tocaba a Lili y que me lo recordó. No quisiera dejarlo pasar. A esta doctora que no recuerdo si la vimos. Ella es psicóloga de la Universidad de Stanford. Es la doctora Carol Dweck. Se llama La actitud del éxito. Ahorita que señalaba Lili este asunto de trabajar con los padres y ahorita que estamos viendo el asunto de que como educadores tenemos que ser capaces de elaborar las mejores condiciones de los ambientes de nuestros alumnos, pues me hizo que me acordara de este texto que se llama La actitud del éxito. La doctora se hizo famosa mundialmente porque identificó dos tipos de mentalidad. Para poder lograr esto que Lili acaba de resumir y para poder que los padres lo hagan, necesitamos identificar los dos tipos de mentalidad, porque la mentalidad tuya como educador y la mentalidad de los padres tiene mucho que ver en el diseño de los ambientes que luego van a repercutir en la mentalidad de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes. ¿Listos? Lo primero que vamos a hacer, denme un minutito, lo primero que vamos a hacer es identificar estas mentalidades. Ya lo habíamos visto, nada más recuérdenme porque lo ya estoy medio loco. ¿No, Lili? Ok, gracias. No habíamos visto esto bien. Denme un minutito porque lo que quiero ver con ustedes es justamente una valoración de cuál es su tipo de mentalidad, para que luego también se la puedan aplicar a los papás. ¿Qué les parece? ¿Hacemos la evaluación? ¿Listos? Perfecto. ¿Qué mentalidad tenemos los educadores? Para identificar la mentalidad, voy a hacer uso, permítanme tantito, aquí está. Vamos a hacer uso de algunas expresiones que por favor, ahí en su cuaderno, no las vas a anotar las expresiones, solo vas a anotar el número. Te estoy poniendo 4 expresiones de la mismísima doctora Carol Dweck. Tú lo único que vas a escribir en tu cuaderno, a un ladito del número, es si estás de acuerdo con la expresión o no estás de acuerdo. ¿Listos? ¿Listas? Bien. Estas primeras 4 expresiones van a buscar en tu mente qué tipo de mentalidad tienes relacionado con la inteligencia y con el talento. ¿Va? Empezamos. Leo la número 1. Acuérdate, no la vas a anotar, solo vas a anotar si estás de acuerdo o no. Número 1. Tu inteligencia es algo intrínseco a ti y no puedes hacer mucho por modificarla. ¿Estás de acuerdo o no? Con la número 1. Anótale en tu cuaderno. Número 2. Puedes aprender cosas nuevas, pero realmente no puedes cambiar lo inteligente que eres. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Número 3. Tengas la inteligencia que tengas, siempre puedes desarrollarla más hasta cierto punto. ¿Estás de acuerdo o no? Anótale en tu cuaderno. Y finalmente, número 4. Tu inteligencia puede ser sustancialmente modificada. ¿Estás de acuerdo o no? Bien. Hoy también sé cómo les fue. Si estuviste de acuerdo con la número 1,
la doctora Carol Dweck diría que tienes mentalidad fija. Si estuviste de acuerdo con la número 2, tienes mentalidad fija. Y si estás de acuerdo con la número 3 y la número 4, tienes mentalidad de crecimiento. Todavía no me digas cuál salió. Espérenme tantito. Porque les voy a poner otros 50 reactivos. No, no es cierto. Nada más otros 4. La risa de Frida. No, ¿cómo que otros 50? No, por favor. No. Son solamente estos otros 4. ¿Listo? Es importante. Ahora vamos a explorar tu mentalidad relacionada con la personalidad y con el carácter. Mismo procedimiento. Voy a leer las expresiones y tú vas a contestar ahí en tu cuaderno si estás de acuerdo o no. Mismo procedimiento. Número 1. Tú eres cierta clase de persona y en realidad no hay mucho que pueda hacerse para cambiar eso. ¿Estás de acuerdo o no? Número 2. Seas la persona que seas, siempre puedes cambiar considerablemente. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Número 3. Puedes hacer las cosas de manera diferente, pero en realidad lo que eres en esencia no se puede transformar. ¿Estás de acuerdo o no? Número 4. Siempre puedes cambiar elementos básicos de tu personalidad. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Listo? Bien. Si estuviste de acuerdo con la número 1, tienes mentalidad fija. Si estuviste de acuerdo con la número 3, tienes mentalidad fija. Y si estuviste de acuerdo con la 2 y la 4, tienes mentalidad de crecimiento. Ahora sí, ¿cómo nos fue? ¿Alguien de aquí obtuvo algún elemento de mentalidad fija? Que nos lo haga saber por ahí en el chat. ¿Alguien obtuvo algún elemento de mentalidad de crecimiento que nos lo pueda indicar? Lili dice que sí, Natalie dice que sí, Frida también nos dice que sí, Catherine. Ok, perfecto. Si obtuviste algún elemento de mentalidad fija, te vamos a quitar el trabajo. Ah, no es cierto. Aquí voy a explicar. La mentalidad fija es un tipo de mentalidad que no ayuda mucho a los estudiantes y no ayuda mucho a la persona. Y tristemente, no solamente en el mundo de habla hispana, donde yo he aplicado estos dos mentalidades, sino en el mundo anglosajón, la doctora se ha dado cuenta de que hay muchas personas que a sus hijos, en lugar de infundirles con el contexto, con el ambioma, en lugar de infundir mentalidad de crecimiento, infunden mentalidad fija. Por eso para mí hoy, ahorita que lo tocaba Lili, me parece importante tocarlo, porque tus ambientes tienen que estimular una de estas dos mentalidades que ahorita vamos a revisar. Si tú sacaste algún elemento de mentalidad fija, no te preocupes. La mismísima doctora nos dice que ella tuvo en algún momento de su vida, hoy tiene un doctorado y es catedrática de Stanford. ¿Qué pensaba ella sobre las cualidades humanas? Si me ayudas, Frida, ¿me ayudas, Frida, por favor? ¿Qué pensaba la doctora en algún momento de su vida? Lo tenemos ahí en pantalla. Sí. Yo, por otra parte, tenía mentalidad fija. Creía que las cualidades humanas eran algo tallado en piedra, inamovible. Uno era inteligente o no lo era, y fracasar significaba que uno no era inteligente. La lucha, los errores, la perseverancia nunca fueron parte de este asunto. Gracias, Frida. Vayan haciendo memoria si conocemos a alguien, incluso padre de familia de nuestros alumnos, que pudiese tener mentalidad fija. Porque si ese papá tiene mentalidad fija, imagínate el tipo de ambiente y de entorno que está diseñando para su hijo. ¿Va? Esto es importante. Yo esto lo veo con padres de familia. Ahora, lo más triste,
¿Quién creen que le infundió la mentalidad fija a la doctora Carol Dweck? ¿Quién creen? ¿Quieren sorprenderse? Aquí va. Lili, ¿me ayudas? ¿Quién se la infundió? Ahí aparece en la parte de La abajo. mentalidad fija me la inculcó definitivamente la señora Wilson, mi profesora de sexto curso. Cuando tenía 12 años, nos sentábamos en la clase en orden de inteligencia. Mm. Aunque usted no lo crea. Una profesora, una educadora, fue la que le infundió muy pequeña a la doctora, hoy doctora, la mentalidad fija. ¿Por qué? Porque cuando dudo de que puedes desarrollar tu inteligencia, cuando dudo de que puedes desarrollar tu talento, entonces estoy infundiendo mentalidad fija. Y hay muchos papás en este momento histórico que están infundiéndole a sus hijos mentalidad fija en lugar de hacerlo mentalidad de crecimiento. Por eso esta parte que comentaba Lili, Natalie, sobre el trabajo con los padres me parece crucial. En el contexto mexicano y en algunos latinoamericanos, nos estamos topando con un choque frontal. Mientras que algunos profesores generamos ambientes de aprendizaje tendientes a desarrollar la mentalidad de crecimiento, chocamos con papás que en el hogar generan ambientes, ¿qué creen? Que generan mentalidad fija. Los niños, los adolescentes, los jóvenes dudan de su capacidad para desarrollar inteligencia y talento. Y no es porque eso sea genético, no, es sociocultural. ¿Cuál es la característica de la mentalidad de crecimiento? Alguien que me quiera ayudar, por favor. Son dos ideas. ¿Cuáles serían las características de tener mentalidad de crecimiento? Ahorita vamos a ver por qué es fundamental. Ok, si gustan, lo puedo leer. Mariana, gracias, Mariana, muy amable. Sí. Dice, la mentalidad de crecimiento se basa en la creencia de que tus cualidades básicas son algo que puedes cultivar por medio del esfuerzo, aunque seamos diferentes en todos los aspectos, talentos, aptitudes, intereses, temperamento. Todo el mundo puede cambiar y crecer por medio de la dedicación y la experiencia. La característica principal de la mentalidad de crecimiento es la pasión por los retos, la búsqueda de la autosuperación, incluso y especialmente cuando las cosas no van bien. Esta es la mentalidad que hace que las personas se crezcan ante las dificultades. ¿Qué te parece, Mariana, esta idea de la mentalidad de crecimiento y cuáles son sus características? Creo que es súper, bueno, aparte ahorita de todo lo que está diciendo y ahorita que lo Ujú. estoy leyendo, me quedo así como diciendo que muchas veces nosotros mismos somos los que nos, nos saboteamos y decimos no podemos. Y ahorita que dice esto, que a través de las dificultades, los retos, nosotros podemos superar. A veces nos sucede algo que lo solucionamos y que creíamos que no podíamos, ¿no? Ujú. Entonces creo que por ahí va esta situación. Correcto, gracias, Mariana. Yo me parece. Sí, Acá- adelante, por favor, Lili. Quiero compartir bien rapidito un comentario que me dijo uno de mis estudiantes esta semana. Ok. Este, esta semana fueron y les dieron una noticia a dos de mis estudiantes y les dijeron que están en quinto grado y que los habían inscrito a un programa de matemáticas de sexto y séptimo grado, porque tienen un nivel Wow. muy alto, o sea, como el nivel más alto. Ujú. Y uno de mis estudiantes voltea y dice, cuando yo llegué a este país, yo quería que me anotaran en este grado, pero me tuve que quedar por el inglés y por todas esas cosas. Dice, y qué bueno que me quedé, porque ahora mi vicio son los retos. Cuando Ah, escuché eso, wow. le dijo a los niños, les dijo, es que todos los días, todos los días quiero tener un reto nuevo, quiero, es en lo que yo nada más quiero estar haciendo eso. Entonces, ahorita que estoy viendo esto, me encanta escuchar cómo hacer estas conexiones de lo mismo que van sintiendo ellos. Y el Ujú. otro se quedó callado, pero hoy me dijo en la mañana. Me dice, este fin de semana, estuve haciendo muchas prácticas de matemática. Le dije, ¿dónde te metiste? Fue y me buscó un programa y dije yo, "Oh my God".
estos cuates, o sea, nadie les dice que se pongan a hacer cosas extras. Ellos por su cuenta se van Ajá. y buscan porque están como muy estimulados a querer como seguir creciendo porque es algo en lo que se dan cuenta que les gusta y que están como ahí, ¿no? Tratando de encontrar, tratando de crecer. Aún por encima, en muchos casos de sus papás, porque por ejemplo me decía el niño, llegando a mi casa voy a tener que meter a escanearme el código QR. Y si se puedes creerlo, desde que tengo 9 años yo hago todo porque mi mamá no le sabe casi a nada de esto. O sea, niños de 9 años, o sea, metiéndose en códigos QR, llenando formularios, todas las cosas, porque efectivamente sus mamás no están ahí, o sea, no están ahí como en el nivel de desarrollo. Entonces ellos dicen, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago. Y este mismo niño, te estoy hablando de un niño de 10 años, Ok. compra cosas, compra cosas y las pide en AliExpress. Y luego hace negocio y las vende porque las compara cuánto están en Amazon y entonces hace un estimado de lo que le llega, no sé qué, y tiene una como pequeña tiendita y con lo que junta, compra cosas mayores e invierte. Pues un niño de 10 años. Y a mí Impresionante. sí, me quedo impresionada de las cosas. Entonces se acercó y me dijo, Miss, ya no compres en Amazon. Mira, te voy a enseñar, es más, te voy a enseñar a que encuentres las marcas, ahora que salió todo esto que salió de lo de las marcas de China y todo este Ah, rollo. oh, sí, Teles. sí. Dice, ¿cuál marca buscas? Yo te la voy a encontrar. Tiene 10 años el chiquillo. Fíjate bien, esto que acaba de señalar Lili, acaba de aparecer una tercera línea con texto y tiene mucho que ver con eso. Estos dos niños que comenta Lili, observen ese último punto. Creer que las cualidades pueden desarrollarse puede estimular la motivación y la pasión por aprender. Esos dos niños creen, alguien los hizo creer, afortunadamente, que ellos pueden desarrollar sus cualidades. ¿Cuánto? No sabemos. Las pueden desarrollar hasta donde ellos quieran y gusten y manden. Y eso abre uno de los grandes retos de los educadores de este tiempo, que es la motivación. Algo que yo escucho es que estos niños ya no están motivados. Es que ¿cómo le hago para motivarlos? Es que ya nada los motiva. Espérame, tú no has encontrado cómo motivarlos. Pero si ellos creen, y volvemos a la mentalidad, que pueden, entonces se desencadenan los procesos necesarios para la mentalidad de crecimiento. Muchos niños de la misma edad, ¿por qué no progresan como sus compañeros? ¿Es algo biológico? No, es algo sociocultural. Tristemente tienen mentalidad fija y esa mentalidad de fija alguien se las inoculó, alguien se las inyectó. Si ustedes se fijan, les dejé en amarillo, ¿cuáles son las características de la mentalidad de crecimiento? Cultivar el esfuerzo. O sea, esfuérzate, esfuérzate, no hay de otra. La otra, dedicación, experiencia, pasión por los retos. No, es que mi mamá siempre me ha dicho que yo soy muy tonto. Olvídate de eso que te dijo tu mamá. No es qué tan inteligente eres, es qué tanto te dedicas, qué tanto esfuerzo le pones a lo que haces. Eso, ¿va? Bien. ¿Qué sucede en el cerebro de estos chavitos? Voy a poner como ejemplo los de Lili. Va, ¿listos? Hubo un neurocientífico, el doctor Jason Moser, de la Universidad de Michigan State, que se hizo una pregunta en virtud de los dos tipos de mentalidad que acabamos de comentar de la doctora Carol Dweck. Él dijo, ¿sucederá algo en el cerebro en virtud de la mentalidad que tú tengas o que tenga tu alumno? Y wow, vean lo que descubre. Este es un estudio hecho con muchachos de secundaria, prepa y universidad. A estos chicos los introdujeron en un aparato que mide el funcionamiento del cerebro cuando se está haciendo una prueba, algunos ejercicios, algunos retos, ¿va? Lo que ustedes ven en la imagen, voy a ver aquí, voy a usar el láser, estos tonos verdecitos y amarillitos
indican que el cerebro, las redes neuronales están teniendo una baja actividad, mientras que el otro lado, anaranjadito y rojito, señalan una mayor actividad de las redes neuronales. ¿Listos? Va. Imagínate que a tus alumnos les pones una actividad como la que comentan los niños que nos llega hace un momento Lili, y resulta que se equivocan. ¿Cuál es la diferencia cuando se equivocan? Los chicos de mentalidad fija, cuando se equivocan, su cerebro es como si se estuviera apagando. ¿Por qué? Porque alguien les infundió el miedo a equivocarse. Alguien les dijo que equivocarse estaba mal, que equivocarse estaba prohibido, que no te podías equivocar, no podías cometer errores. Y entonces su cerebro te la cobra. Te equivocas y tu cerebro, ¡fum!, baja la actividad. Pero ¿qué pasa con un niño cuando se equivoca, pero este tiene mentalidad de crecimiento? Le han enseñado que de los errores se aprende, que no importa si te equivocas una vez, te puedes equivocar 100, 1000, tienes que esforzarte y ser perseverante. Lo que vemos en pantalla de color rojo y anaranjado es un alumno de secundaria, prepa y universidad de este estudio que cuando se equivocaba, en lugar de que su cerebro se apagara, por decirlo de alguna manera, su cerebro se encendía. ¿Por qué? Porque sabía que se había equivocado en la opción A, pero su cerebro estaba buscando la opción B, la opción C, la opción D. ¿Se fijan? Esto es crucial. ¿Qué tipo de ambiente estamos generando en las aulas? ¿Qué tipo de ambientes están generando papá y mamá? ¿A qué tipo de ambientes los estamos exponiendo que terminen o con mentalidad fija o con mentalidad de crecimiento? Estos dos niños que nos comenta Lili, luego podemos adivinar de qué tipo de ambiente vienen. Es un ambiente que ha fortalecido, que ha potenciado. Aquí pueden ver las diferencias. Aquí están las diferencias entre una mentalidad fija y una mentalidad de crecimiento. Vean la primera viñeta. El alumno con mentalidad fija evita riesgos. No, eso yo no lo voy a hacer porque debe estar bien difícil. No, no voy a poder. Ya desde ahí está evitando el reto. Pero ¿qué pasa con el de mentalidad de crecimiento? Acepta el nuevo riesgo. ¿Cuál fue la frase de los niños, de la niña? Mi vida, mi vicio son los retos. Esa es una mentalidad de crecimiento impresionante. ¿Qué va a detener a esa niña? Nada. Nada la va a detener porque así se puede equivocar una, dos, tres, cuatro veces. Ella sabe que a partir del error, a partir de seguirlo intentando, ella va a estar aprendiendo. Entonces, el ambiente de los que hemos estado hablando, este es otro elemento muy importante. ¿Qué tipo de mentalidad tiene el adulto que está diseñando el ambioma, el ambiente de aprendizaje en donde aprenden estos chicos? Y Confiamos. Adelante, por favor, creo que Lili. este cuadro aplica también para nosotras las guías, ¿no? Sí, ¿cómo no? Para hacer un checklist, nosotras las guías de Ujú, dónde me encuentro como guía, ¿no? Como con esta mentalidad de crecimiento o con esta mentalidad fija, ¿no? Y ver, por ejemplo, cómo ujú. acerco a los niños a esas experiencias, lo importante que es el aceptar nuevos riesgos, el aceptar nuevos retos, el persistir, el ver el esfuerzo como un camino hacia la perfección, que eso es algo que está puesto en Correcto. Montessori, ¿no? O sea, el niño cuando se esfuerza por repetir y repetir y repetir materiales, va a llegar a la perfección y eso lo va a llevar a otro material, ¿no? A otro material con más retos. Y esta es una de las cosas que, por ejemplo, ellos expresan a menudo, ¿no? Ellos saben incluso de lo que representa llegar a conquistar algo, Ujú. porque van viendo sus procesos. Y cuando alguien más, y son inspiración para los más chiquitos, o sea, los más chiquitos están de que
quieren llegar a ser como ellos, o sea, los ven como sus ídolos, como sus Sí. íconos. Pero me da mucho gusto porque más que ser una competencia lasciva o como una competencia, es una competencia con mucha sanidad, hacen apuestas, o sea, de que, a ver, Sí. si consigues hacer esto en este tiempo, le dice uno de los grandes, te voy a enseñar un truco que aprendí, o sea, pero un truco matemático, no sé si me explico, o sea, no un truco de voy a esconderte un billete, no sé si me explico, todo va enfocado hacia el Sí. aprendizaje. Entonces, creo que las guías también y también los papás podemos hacernos como estas preguntas y ver, como ser muy honestos con nosotros, digo, no es algo que tienen que decir ahorita en voz alta, pero ser muy honestos con nosotros y Ujú. reconocer dónde me encuentro y qué puedo hacer para irme, para ir girando la balanza hacia otro lado, para generar estos espacios a veces los años trabajando con los niños, si no hacemos trabajo con nosotras mismas, las guías nos vamos acartonando, nos vamos haciendo el mismo librito, repitiendo lo mismo, la misma secuencia, como que las cosas ya dejamos de ver la novedad, dejamos de ver la sorpresa. Por eso es bueno renovarnos y meternos a diferentes cursos y Ujú. talleres como este. Así es, Porque sí efectivamente. necesitamos refrescarnos, sí necesitamos tener otra mirada, sí necesitamos contagiarnos de entusiasmo. Yo creo que esta es una necesidad humana, o sea, tener un grupo de apoyo, de crecimiento, de contención, donde puedo llegar a compartir, a sostenerme, a apoyarme, a irme entusiasmado al día siguiente. ¿Qué piensan? Adelante, chicos. Estaría muy bien formar un grupo de apoyo, un grupo de crecimiento. Sí, 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 Ujú. sí, 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 no se diga más, Frida, no eh, se diga más, por ahí vamos empezando, pero verdaderamente es algo que necesitamos nosotras las guías, ¿no? Necesitamos en nuestras vidas, es necesario para poder, porque todos en algún punto hemos estado en esta mentalidad fija. El punto es no quedarnos ahí por siempre, ¿no? Así es. O si tocamos puntos como, no quiero correr el riesgo, no puede ser un momento, pero llegar e irme de ese lugar, no estacionarme. Creo que el problema es estacionarme en los lugares y no partir a irme a otro lugar donde encuentre mayor bienestar para mí y para los que me rodean. Es correcto. Efectivamente, por eso me parecía importante retomarlo, esta idea de la mentalidad, y quisiera presentarles un caso extremo de las bondades que tiene la mentalidad fija contra la mentalidad de crecimiento. Seguramente reconocerán a este señor, un kryptoniano llegado a la Tierra, ¿no? Cuando destruyeron su planeta, Superman. Bueno, Superman, en su modalidad humana, el famosísimo Clark Kent, recuerden que se cayó de un caballo en el 95, Christopher Reeve, y por supuesto que se seccionó la médula espinal y su médula espinal se separó de su cerebro, prácticamente se separó. Los médicos con mentalidad fija le dijeron, ahí lo tienen al final del recuadro, dice, lo lamentamos mucho, Superman, no hay nada que hacer. Solo que estos médicos de mentalidad fija no sabían que estaban hablando con el mismísimo Superman. Y un kryptoniano tiene mentalidad de crecimiento, no fija. ¿Qué hizo Superman? Superman le importó un comino la expresión de mentalidad fija de los médicos y él se hizo dos preguntas. ¿Por qué no podría aprender a moverse otra vez? ¿Por qué no podría su cerebro enviar de nuevo órdenes al cuerpo? Los médicos con mentalidad fija le decían, Superman, estás en fase de negación, acepta que jamás vas a poder otra vez reconectar tu médula con tu cerebro. Superman le importó otra vez un comino y ¿qué creen que pasó? Lo leo tal cual. 5 años después comenzó a recuperar el movimiento. Al principio en las manos, luego en los brazos, después en las piernas y finalmente en el torso. Estaba lejos, claro que sí, de haberse curado, pero los escáneres cerebrales mostraban que su cerebro estaba mandando otra vez señales a su cuerpo y que su cuerpo respondía a ellas. Christopher Reeve no solo superó su incapacidad,
sino su determinación también sirvió para romper los esquemas de la ciencia en lo que respecta al sistema nervioso y a su potencial de recuperación. Eso es lo que pasa cuando tienes mentalidad de crecimiento. Aquí está. Es esto que el doctor Jason Moser descubre. Tienes mentalidad fija, tu cerebro es como si se apagara. Ya no tiene caso, la energía la retoma. Esto que todos sabemos, ¿no? Creo que por ahí lo dijimos en alguna de las sesiones. La energía, dile a tu cerebro que ya no quieres hacer algo y tu cerebro dice, ándale pues, voy a retirar la energía. En cambio, cuando tienes un cerebro que busca alternativas, que busca posibilidades, que le han enseñado a tener una mentalidad de crecimiento, entonces es un cerebro que se está reconectando, que está recableando, que está muy activo y que busca nuevas redes para poderlo resolver. Entonces, nuestros ambientes tienen que tener esta característica, sobre todo de parte de los profesores. Dice, dice Bárbara, ¿será como depresión? Ahorita me explicas eso, lo de la depresión, Bárbara. Muy bien. Algo al respecto, ya lo comentaba Lili. ¿Cómo ven este asunto de la mentalidad fija? Me parece que es importante por la connotación que tiene con entre la mentalidad fija y un cerebro que se activa o un cerebro que se apaga. ¿No? ¿Vida? ¿No han visto una película, la de los dos hemisferios de Luca? Yo la he escuchado, no la he visto, ¿eh? Yo todavía no la veo. ¿Lili, Sí, tía? sí, y además creo que es una historia verdadera. Sí, yo la La, vi, Frida, está maravillosa, sí. sí, 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 también es impresionante. No he investigado más del doctor hindú, es hindú, ¿verdad? Ujú, El ujú, doctor que lo ayuda a este sí, chiquito, sí, pero es una historia verdadera, además. sí, 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 sí. Es un niño con parálisis cerebral que finalmente la mamá no se da por vencida y prácticamente vende su alma al diablo para que le den un tratamiento al que sí puede él ser candidato y empieza a recuperar movimiento y un poco de lenguaje. Ujú. Sí, Ok, bien, importante punto. Me lo voy a aventar sí, sí. estos días. Y bueno, voy a cerrar con este punto. Eh, yo creo que lo vamos a poder ver en el siguiente módulo, ya me dirá Lili. Pero esto que hemos estado trabajando del entorno, se nos van a caer en el tintero algunos expertos, pero sí me gustaría cuando menos observar cómo le llaman. En este texto que se llama Neuroaprendizaje, Neurociencias en el aula, de Adriana Ledesma, de origen argentino, ella nos dice, en materia de entorno cerebro compatible, hay tres autores. Uno de ellos es Daniel Goleman, lo llama entorno resonante. También si hay que oportunidad lo revisaríamos. Es el entorno resonante versus un entorno disonante. Un aula Montessori debe ser esencialmente un aula resonante, no disonante. Y en casa, papá y mamá también tendrían que aprender esto. La doctora Leslie Hart, ella habla de entornos cerebrocompatibles, entornos que sean compatibles con el desarrollo neurológico y que lo ayuden a sacar lo mejor de sí y no trabajar en contra. Y Eric Jensen, este otro neurocientífico, nos habla de entornos enriquecidos, cómo los entornos deben estar enriquecidos. El texto de Jensen, por ahí se los vamos a dejar para que lo puedan revisar, es este. Este es el texto de Jensen, se llama Cerebro y Aprendizaje. Y Jensen nos obsequia justamente esta parte de aquí. A mí me encantó esta frase, uy, hace tiempo que lo leí, de Jensen. Dice, ¿qué significa para ti la siguiente expresión?
Esta adaptación neuronal puede proceder de la exposición a un yermo estéril de estímulos aleatorios o de un rico paisaje de información sensorial. Muchos niños viven en entornos que parecen un yermo estéril. No hay estímulos, no hay mentalidad de crecimiento, por el contrario, hay un paisaje estéril. Pero hay otros que afortunadamente tienen frente a sí o viven en medio de un entorno rico, un paisaje rico de información sensorial. Entonces, Jensen, como neurocientífico, nos lo aclara. En virtud del tipo de ambiente, pues será el desarrollo neurológico que puedan tener estos chicos. ¿Va? Y él le llama entornos enriquecidos. ¿Cómo podemos enriquecer los entornos? Y esto que nos mostró Lili en el video me parece brutal y me parece crucial. Montessoriando, me encantó. Sí. Me encantó porque tiene justo esta finalidad. ¿Cómo puedo convertir una casa común y corriente en un entorno de aprendizaje que sea compatible con el cerebro a partir de enriquecer? Muy bien. Muy bien. Lili, adelante, por favor, Lili. Bueno, chicos, pues ya casi estamos cerrando nuestra sesión. Ahora les voy a compartir súper rapidísimo algo que, algo que les vamos a enviar, nada más que estamos terminando la edición, pero así rapidísimo, vamos a hacer voy a hacer un recorrido con ustedes, ¿ok? Yo cada sesión me he dado la tarea de tomar notas y de las notas voy sacando como ideas, como las 10 ideas principales de cada una de las sesiones y se ha convertido en un pequeño librillo. Llevo ahorita como 120 páginas, me faltan estas últimas 2 sesiones. Ya cuando esté completo se los voy a subir ahí al grupo para que lo tengan. Todas han sido sacadas de estas sesiones que vamos teniendo, ¿no? Entonces, voy a ir leyendo unas cuantas para que vean un poquito de qué se trata. Dice, en neurociencias y Montessori sabemos que el juego no es solo juego, es el entrenamiento más serio del cerebro. La concentración profunda del niño es el equivalente al Wi-Fi perfecto. Deja que cargue sus ideas. Dar libertad a un niño es como dar alas al cerebro. No se caen, aprenden a volar. Dar libertad a un niño, ya lo tenemos, dice, las emociones son los post-it del cerebro. Si no las entiendes, terminan pegadas en todos lados. Una bandeja Montessori es simple por fuera, pero por dentro es un gimnasio para el cerebro. El cerebro ama el orden, pero no esperes que un niño lo demuestre en su habitación, en su cuarto. Ujú. El aprendizaje no ocurre cuando gritas, sino cuando el cerebro siente curiosidad. Así que baja el volumen y sube la paciencia. En Montessori no solo aprendemos el abecedario, también entrenamos al cerebro para ser arquitecto de su propio futuro. El cerebro de un niño es como una esponja, absorbe todo, menos cuando le pides que recoja sus juguetes. El cerebro de un niño es como, ya lo vimos. ¿Sabías que el 90% del desarrollo cerebral ocurre antes de los 5 años? En Montessori aprovechamos esta etapa para construir aprendizajes significativos. ¿Sabías que los niños aprenden mejor cuando usan sus manos? Por eso en Montessori todo comienza con experiencias concretas. ¿Sabías que el cerebro necesita orden para organizar sus ideas? Un ambiente Montessori preparado es clave para potenciar su desarrollo. ¿Sabías que cada vez que un niño explora, conecta millones de neuronas nuevas? En Montessori, cada material está diseñado para estimular estas conexiones. Bueno, ahí vienen todos esos, ¿sabías qué? Creo que les va a servir bastante para que vayan ahí a echarse un clavadillo. De repente que se les olvide algo, que necesitan una frase para estimularse ese día, para moverse, para ir para ir a otro sitio, ¿no? Actívalo para potenciarlo. Un cerebro en movimiento es un cerebro en crecimiento. Los arcoíris iban cambiando de color de acuerdo a la semana, y de acuerdo al tema, que estamos como en la última parte estamos todavía en el diseño, todavía no completamos el trabajo porque queremos poner como el índice y queremos meter como cada uno de los temas que vimos durante este primer módulo. Dale tiempo al neocórtex, el cerebro límbico reacciona, pero el neocórtex reflexiona y en Montessori aprendemos a esperar esa magia, ¿ok?
Montessori sabe el secreto, emociona al cerebro y el aprendizaje se queda para siempre. El neocórtex ama los retos, pero el cerebro límbico necesita sentirlo. Es cuando hablamos de toda esta parte. El cerebro triuno en acción. El reptiliano sobrevive, el límbico siente y el neocórtex aprende, pero en Montessori los hacemos trabajar en equipo. No somos solo hemisferio izquierdo o derecho, somos un cerebro entero y en Montessori conectamos todas sus partes para aprender mejor. Y si se fijan, los arcoíris van cambiando de colores. Aquí viene el rosa. Si quieres enseñar para la vida, olvídate del estrés y cultiva la curiosidad. En Montessori, la neurociencia y la felicidad van de la mano. El mejor vínculo no se genera con premios ni castigos, sino con respeto, amor y confianza. Esa es la primera tarea de un educador. Luego cambia el color, que les dije que ahora estamos en el verde. ¿Por qué los niños en Montessori parecen tan concentrados? Porque siguen su curiosidad, no nuestras interrupciones. La atención es un recurso limitado. Si la gastas en lo urgente, no queda nada para lo importante. Montessori enseña a usarla con intención. La concentración es la superpotencia de la mente. Montessori la entrena desde la infancia para que los niños no sean astronautas distraídos en un mundo lleno de información. Y bueno, como les estoy aquí la memoria explícita, la memoria implícita, la adrenalina es como el resaltador del cerebro. Todo lo que emociona se recuerda mejor. Ujú. Y creo que al final vienen unas muy padres que fue del desarrollo motor. En Montessori enseñar es un acto del corazón y la neurociencia lo respalda. ¿Se acuerda cuando hablamos de toda esta parte? Luego acá viene Montessori prepara el ambiente, la neurociencia preparan el interior. Pues bueno, chicas, solamente es un pre, todavía no está completo. Cuando completemos el diseño se los vamos a compartir con mucho gusto y placer para que sea como un compendio, un compilado de todo este como proceso, que yo creo que les va a venir sirviendo bastante. Y pues bueno, para todas las que están acá, muchísimas gracias por todas estas semanas juntos. Esta primera etapa del desarrollo ha sido un gustazo. El doctor y yo acá terminamos la sesión y seguimos hablando por largo tiempo. Sí. Van a tener el próximo lunes libre de neurociencias, pero sí tenemos un workshop gratuito de vida práctica y neurociencias. Si quieren entrar, les voy a pasar la información. Para los que continúan en el siguiente módulo de 6 a 12 años, no vamos a deshacer este classroom donde está todo el material. Ahí se va a quedar por mucho tiempo, hasta cuando ustedes lo necesiten. Y vamos a hacer un nuevo grupo para las que sí continúan en el próximo módulo y ahí vamos a subir todo el nuevo material de 6 a 12 años, vamos a cargarlo y las nuevas gentes que vienen nuevas estudiantes, algunos no continúan con nosotros por diversas razones, entendemos que cada persona tiene sus propios tiempos, procesos, sus cosas, ¿no? Entonces está bien, estamos muy contentos de haberlos tenido todo este tiempo. Si van a continuar, pues los seguiremos viendo y si no, esta es su casa y ya saben que por aquí nos tienen a sus órdenes. No sé si tengan algo que agregar. De nuestra parte es todo por ahora y pues ahí estamos para que tomen este break y tenemos que acomodar muchas cosas, gestionar, acomodar, meterlos, etcétera. Vamos a hacer un nuevo grupo también en Inbox. Este que está tampoco se va a deshacer, ahí se va a quedar, pero nos vamos a mudar a un nuevo grupo todos los que sí continuamos. ¿Sale? ¿Ok? Bueno, chicas, chicos hermosos, muchas gracias a todos. Feliz lunes. Sigan disfrutando vacaciones los que tienen vacaciones, los que no tenemos, cambiando porque yo sí no tengo, yo mañana voy a trabajar. Ok, disfruten. Fuerte abrazo, hasta luego. Gracias. Un abrazo, Nos hasta luego. vemos. Cuídense, bye. Gracias, bye.